Los rumores comenzaron a filtrarse con sordina estival en la tarde del jueves. La que iba a ser una comparecencia rutinaria del presidente, la del último Consejo de Ministros antes de las vacaciones, podía convertirse en la del adelanto electoral. Pesaban dos argumentos en contra: la fecha elegida, en pleno verano en vez de esperar septiembre, y sobre todo la opinión de Zapatero, firme partidario de terminar la legislatura. Fiel a su estilo, el presidente del gobierno posó sin prisas y dedicó un buen rato a hacer balance de los últimos meses y a destacar los síntomas que ve de recuperación económica. 15 minutos más tarde, despejaba la incógnita. Habrá que continuar en la tarea, en la dura tarea, pero el rumbo está fijado. Por esta razón considero que ha llegado el momento de anunciar un calendario para las próximas elecciones generales, para su celebración y, en consecuencia, para su convocatoria. Las elecciones generales se celebrarán el próximo día 20 de noviembre. José Luis Rodríguez Zapatero acababa de anunciar elecciones anticipadas. Nada excepcional en términos estadísticos. Se trata del séptimo adelanto electoral de los últimos 35 años, pero relativamente sorprendente para quienes llevaban tiempo escuchando decir al presidente que quería culminar personalmente las medidas anticrisis. Yo creo que la decisión estaba tomada y, de hecho, los últimos movimientos que había hecho Zapatero indicaban que las elecciones podían ser en noviembre. Él ha explicado algo así como que este debate estaba interfiriendo la actividad del gobierno y las decisiones que podía tomar. Yo creo que lo ha hecho precisamente para despejar ese panorama y porque había algunas cosas que se echaban encima. Por ejemplo, si quería llevar la legislatura hasta marzo, tenía que empezar a negociar los presupuestos con los socios parlamentarios, con Coalición Canaria y con el PNV. El hecho de anunciarlo ahora despeja que no necesita negociar esos presupuestos porque se van a prorrogar, y por eso yo creo que lo que hace es despejar el calendario cuanto antes, también para que el candidato, para que Rubalcaba pueda empezar a presentar su programa, a hacer la convención política en la que se va a presentar como candidato y con su programa electoral, etcétera. El presidente se ha visto en la necesidad de liberarse de presión. La situación económica es muy complicada, raro es el día que no hay una noticia que, en fin, que nos zarandea un poco. Por otro lado, yo creo que desde hace mucho tiempo el presidente era consciente que estaba arrastrando una mochila demasiado pesada para un viaje que en realidad iba a ser, en cualquier caso, demasiado corto. La decisión de Zapatero ha sido acogida en general con sensación de alivio. Los partidos políticos creen que era la única posible y algunos incluso tardía. En la dirección del Partido Popular no ocultaban su satisfacción ante el adelanto electoral. Cuando Mariano Rajoy compareció, la noticia ya era oficial, pero el líder de la oposición lo supo varias horas antes. El propio presidente del gobierno le había llamado para contárselo. Mariano Rajoy quiso recalcar que si llega a la Moncloa no habrá recortes sociales, que gobernará desde el centro político con un programa creíble, previsible y solvente. Voy a hablar del futuro. Como todos ustedes conocen, el presidente del Gobierno acaba de anunciar que el próximo mes de noviembre se celebrarán en España elecciones generales. El adelanto electoral es lo que la mayoría de los españoles deseaba desde hace mucho tiempo. El Partido Popular también lo deseaba. Por tanto, esta es una buena noticia porque esto es lo que quería la mayoría de la sociedad española. Ahora los españoles tienen la palabra y pronto podrán decidir. Es muy difícil mantener la confianza de los actores y los agentes económicos internacionales cuando el gobierno en funciones está a punto de convocar elecciones generales y, sin embargo, y además, lo sabemos por las encuestas, no goza de la confianza de la mayoría de la población. Esto es evidente. Pero también hay una serie de razones que tienen mucho que ver con las posibilidades del nuevo candidato, de Rubalcaba. Y lo que nos encontramos ahí es algo evidente. Rubalcaba necesita explotar que es un candidato nuevo, muy entrecomillado, evidentemente, porque lo conoce todo el mundo desde hace muchísimo tiempo. Y esa novedad se puede perder si seguimos aplazando la convocatoria electoral.
Cuando deje la Moncloa, José Luis Rodríguez Zapatero habrá gobernado durante casi 8 años y en 2 legislaturas muy diferentes. La primera, la más dulce, fue la de la puesta en marcha de leyes que ampliaban los derechos civiles, como el matrimonio homosexual o la igualdad de género. La cara más amable de la segunda legislatura han sido los logros en la lucha antiterrorista, con ETA derrotada policialmente y la paz más cerca que nunca. Dicen que el final de ETA no se traduce en votos, al contrario que la buena marcha de la economía, y en este sentido a Zapatero le ha tocado lidiar con años extremadamente duros y cifras de paro que él mismo ha calificado de insostenibles y que explican las reformas que puso en marcha, aunque provocaran legiones de desafectos. Y en un contexto todavía complicado, objetivamente, la recuperación de la economía española continúa y comienza a ofrecer síntomas positivos en el empleo. Aún falta tiempo, conviene decir, para que la recuperación tenga el ritmo que deseamos, para que se vuelva a crear empleo con fuerza en nuestro país. Pero creo que se han sentado las bases de esa recuperación, los fundamentos para una nueva etapa de crecimiento en España. En cuanto a que la recuperación económica es ya un hecho, se lo hemos oído en un sinfín de oportunidades al presidente del Gobierno. Primero no había crisis, luego ya venía la recuperación económica, luego venían los brotes verdes, antes teníamos el mejor sistema financiero del mundo. En fin, me parece que es un análisis, como siempre, por parte del presidente del Gobierno, demasiado optimista. El Gobierno se enfrenta también ante la posibilidad de tener que adoptar medidas drásticas de ajuste, de nuevo, una vez más. Y si lo hace en un periodo relativamente anterior a las elecciones generales, indudablemente quien se va a ver perjudicado es el candidato que representa a ese gobierno. Por tanto, es muy probable que las decisiones de ajuste duro se aplacen para el momento en que se hayan celebrado las elecciones, y para eso no podemos esperar a marzo. O sea, seguramente tengamos que adoptarlas pues ya a comienzos del año que viene. No voy a ser candidato en las próximas elecciones generales. Gracias por vuestro respeto y por vuestro afecto. Zapatero había tomado una decisión sobre su futuro político hace tiempo. Lo dejó caer en Navidades, pero fue el 2 de abril cuando lo comunicó oficialmente a su partido. La debacle electoral en los comicios municipales y autonómicos aconsejó olvidarse del proceso de primarias. Zapatero apostó por Rubalcaba como el mejor candidato. Debo recordar que alguien que es un sprinter, que es capaz de haber corrido 100 metros en poco más de 10 segundos, es capaz de ganar en 10 meses unas elecciones. Los tiempos políticos se precipitaron y el 9 de julio se proclamaba al hasta entonces vicepresidente del Gobierno candidato del PSOE. El anuncio del adelanto electoral se ha producido 2 días después de que el CIS de julio recogiera el primer impacto del llamado efecto Rubalcaba. Un recorte de más de 3 puntos respecto al PP, que sigue por delante del PSOE, y mejores notas para el candidato Rubalcaba, al que los encuestados atribuyen más capacidad de diálogo, eficacia y visión de futuro. Mi opinión personal es que las encuestas necesariamente tienen que mejorar para Rubalcaba, porque las encuestas anteriores, mientras el candidato fuera desconocido, eran verdaderamente terribles para el gobierno, ¿no? Rubalcaba ha conseguido restar 3 puntos al Partido Popular, que me parece que, dadas las circunstancias, pues es un buen resultado, pero tampoco garantizan que el Partido Popular ni siquiera vaya a perder la mayoría absoluta, ¿no? España no es un país para adolescentes. Y el Partido Socialista, en la situación en la que está, tampoco. Y bueno, este es un hombre que sabe mucho de política, que ha experimentado el desierto político también, porque estuvo en primera fila cuando la derrota terrible del Partido Socialista antes de que Zapatero le sacara del desierto, con lo cual llega con experiencia y si no gana las elecciones tampoco se va a sorprender, lo cual es bueno para un político, no verse sorprendido por las circunstancias. El llegar llorado está muy bien. Desde su proclamación, el candidato del PSOE se ha multiplicado en actos con ofertas para todos los sectores, sin renunciar a dar la vuelta a las encuestas. Ayer Rubalcaba negó haber pedido a Zapatero el adelanto electoral y reiteró
que su objetivo es ganar y gobernar. Por tanto, creación de empleo, economía sana y competitiva, igualdad de oportunidades y reformas democráticas. Y como les vengo diciendo, son objetivos ambiciosos y a la vez realistas. Vamos a preparar, estamos trabajando en un programa electoral que contiene objetivos ambiciosos y realistas fundamentalmente porque es un programa electoral pensado para ganar y pensado sobre todo para gobernar. Para ganar y para gobernar. El Congreso de los Diputados no abrirá sus puertas hasta la próxima legislatura. Será el nuevo gobierno quien apruebe los presupuestos del año 2012. La campaña electoral ha comenzado de hecho. Aunque son muchos los partidos que concurren a las elecciones, todas las apuestas se centrarán en el duelo político entre los dos grandes. Al Partido Popular le corresponde ahora presentar un programa y tiene que elegir entre hacer, por ejemplo, como hizo Cameron en Gran Bretaña, y pensar si muestra sus propuestas que tienen que ver sin duda con recortes y con sacrificios, o si por el contrario sigue en una posición más ambigua de no presentar ese programa y seguir subido a la ola de que lo que le beneficia y le puede hacer ganar las elecciones es más el desgaste del Partido Socialista y del gobierno de Zapatero que su propio entusiasmo o el entusiasmo que mueva en el electorado de derechas. No cabe decir que el Partido Popular no tenga propuestas. Se puede decir que no gustan, que no son oportunas o que no se comparten, pero propuestas sí que ha hecho. Y salvo que se quieran dar un tiro en el pie, cosa que no creo, el Partido Popular va a presentar un programa, yo creo que muy estudiado, muy elaborado y muy bien pensado. Luego, claro, los ciudadanos tendrán que decidir si gusta o no gusta, pero desde luego no veo yo a Rajoy en este momento con ganas de improvisar, y creo que no va a improvisar, y el tiempo creo que me dará la razón en este punto. En septiembre comenzará el cuerpo a cuerpo entre Rajoy y Rubalcaba. El candidato socialista iniciará el curso con una conferencia política en la que presentará su programa, y Mariano Rajoy en varios foros políticos organizados por su partido. Faltan por despejar algunas cuestiones, entre otras, si habrá debate a dos en televisión. Y en relación a los debates, a mí me encanta debatir, es decir, he debatido muchas veces a lo largo de mi vida, eso es algo que resolverán los directores de campaña, pero yo lo haré encantado. Pues si está dispuesto a debatir, miel sobre hojuelas, ya somos dos. Para que vuelva la confianza. Mariano Rajoy tampoco ha revelado qué haría si pierde las elecciones, que según todas las encuestas tiene al alcance de la mano. Es que me he hecho tantas preguntas. Claro, es que si cada uno hace 6 preguntas no termino nunca. Como he dicho en más de una ocasión. En cuanto a Zapatero, sabe que está en la puerta de salida y aunque no lo diga claramente, parece tener pensado por dónde irá su futuro. Acabo de reiterar. No voy a ser diputado, no voy a estar en la fiesta de Rodiesmo, en fin, ya le despacho esas más fáciles. Sobre si esto es un acto más agradable o menos agradable. Mire, cuando ya se ha sido presidente del Gobierno durante más de 7 años, se sabe que lo más importante es cumplir con el deber que tienes, con la responsabilidad, que es de una gran responsabilidad, de pensar en el interés general, por encima de cualquier otro. Y uno se queda satisfecho con uno mismo si piensa que con las decisiones que toma sirve mejor a su país. Eso es. No escribirá sus memorias, al menos por ahora. Lo que sí hará es apoyar al candidato socialista y gobernar hasta el último minuto de una legislatura convulsa, marcada por la crisis, herida por los recortes y sometida en el ámbito parlamentario a los vaivenes de la geometría variable.